entrada a un magisterio serio, verdadero, de lo que es la medicina tradicional china. Porque cuando hace 80 años el señor Mao Zedong, bueno, estuvo enfermo unos días en Oxford, en Inglaterra, y le pareció que el montaje médico, que entonces se determinaba por pabellones distintos, por especialidades, pues se iba a ser el futuro de la medicina, y así lo planteó. Y cuando llegó al poder en China, se planteó la necesidad de que la medicina china fuera olvidándose para que se pusiera la medicina moderna, tal como los ingleses le evidenciaron. Bueno, el resultado fue que el pueblo chino literalmente planteó una crítica insoportable que no pudo aguantar, en el sentido de conservar la tradición china. Bueno, entonces él pensó, bueno, yo voy a enfrentar a ambas medicinas en todos los hospitales, de manera que el pueblo elija lo que quiera y se vayan ambas desarrollando como sea. Pero el resultado final ha sido en contra de lo que él creía, que a la elección de las dos medicinas, el pueblo chino sigue manteniendo una relación con la tradición del Tao, con las leyes del Tao, que son las que han acabado por imponerse en China. Todo el mundo cuenta con la medicina tradicional china. Por tanto, no es que haya salido victoriosa de una batalla, no, porque ambas medicinas en todos los hospitales se plantean una a favor de la otra, no en contra de la otra, sino que una tiene que completarse con la otra para que, sin menoscabo de ninguna de las dos, la comprensión del ser humano enfermo sea mayor. Y claro, esto es una cosa esencial, creo. Entonces, mi primera conferencia debe ser esta, que durará 1 hora, 1 hora y cuarto, y yo tengo que presentar lo que en China han hecho con la viremia, nada más. Así que lejos, repito por última vez ya, lejos de querer entrar en un debate sobre la razón que tiene una medicina u otra, nada de eso. A mí me parece que la medicina china tiene que ser un complemento de los grandes avances del siglo XX y XXI con la medicina oficial. Nada más, un complemento. Y no tiene ni que discutir, ni contradecir, nada más. Entonces, bueno, la primera jornada voy a dedicarme a las viremias, y en la segunda quiero hablar de psiquiatría. Y en la tercera quiero hablar, dentro de la psiquiatría, claro, desde la depresión menor que tiene todo el mundo al trastorno obsesivo-compulsivo, cómo se ve en la medicina tradicional china. Y luego también quiero hablar de la emotividad alterada y de cosas esenciales, como por ejemplo las dificultades mentales, es decir, la hiperactividad mental, la falta de atención, la falta y pérdida de memoria y, por último, también la inteligencia pura como objetivo médico, la pura inteligencia. Debemos ser capaces, como son en China, de hacer que la gente sea más lista. La digo así, un poco rápidamente, y un poco cada uno luego pensaréis lo que queréis. Tenéis que enfrentaros al conocimiento de la medicina china para incorporarlo al otro conocimiento. La tercera conferencia va a ser dedicada a la neurología, que es una de esas especialidades que muchos neurólogos creen que todavía no ha nacido. Es una ciencia no nata, y a una ciencia que no ha nacido no se le pueden reclamar lo que no puede dar. Por tanto, tenemos un mundo por delante para tratar no de enfrentar, sino todo lo contrario, de complementar la medicina china con la occidental. Esto sería, creo, magnífico. La cuarta jornada, que se hará en febrero, será pues dedicada al diagnóstico que sostiene todo esto y a los remedios fitoterápicos registrados en sanidad ya, que están a disposición de cualquiera, pero que es esencial
darles el papel exacto que tiene. Mis preparados, 300 y pico, no son en realidad buenos ni malos ni medio pensionistas. O hacen lo que tienen que hacer o no sirven de nada. Es decir, ¿para qué está hecho un preparado? Está hecho para corregir un metabolismo alterado, para corregir algo, no pretende curar nada directamente. Se trata tan solo de corregir algo que es obvio. Por tanto, ese es su papel. Por tanto, yo creo que hay un enorme ruido que se ha creado en el mundo entero en torno a lo que está pasando con la viremia. Pero una de las cosas que que me espolean para seguir reflexionando en esto es algo muy esencial, y es que la viremia del SARS-CoV-2 ha sido superada en China. ¿Y cómo ha sido superada? No sé, ya veremos a ver lo que puedo contar al respecto, que mucho tampoco sé, pero sé algo esencial. Que en Taiwán, una isla de 4 millones de habitantes o 6, no sé cuántos, a lo largo de todo este año 2020 ha habido una pandemia de 573 infectados. 573 en una población de varios millones. Segundo, han muerto 7 personas. Segundo, en todos los países del delta del Mekong, es decir, de Vietnam y de Laos y de Camboya, de Malasia, de Singapur, no hay pandemia. No hay protección ni necesidades. No estoy abogando ni quiero dejar en el aire que las medidas que toma la Fiscalía América aquí son absurdas o tontas. No, señor, hay un virus clarísimo. Yo me lo sé ya de memoria. Claro que sí. Y claro que hay un riesgo. Pero toda mi reflexión está llena de una pregunta que es la misma. ¿Por qué el virus que nace en Wuhan se retira de Wuhan y no hay ni uno? ¿Y por qué en Anhui, que está tocando, se supera también? ¿En todo el sur de China se supera lo mismo? Bueno, para darse esta explicación, cada ciudadano pues intuye o sospecha o piensa algo y lo cuenta. Bueno, es que allá algunos dicen, es que en China hay una crítica feroz sobre esto y hay un silencio total y nadie cuenta nada porque se trata de una dictadura. En China, la verdad, no sé qué decir, no hay ninguna dictadura de estas, hay de otras, de lo que sea, como aquí hay otras, yo qué sé. Pero desde luego no es esa la razón. No, señor. No. Pero además no se puede decir lo mismo de Corea del Sur, que es un país libre, o pretendidamente libre, o lo que se llama libre. Y no hay pandemia. Y tampoco hay en los países de la cuenca del Mekong, con una respuesta a la segunda oleada de infecciosos que es prácticamente nula. Es un vestigio, no sé lo que estoy diciendo algo muy fácil de comprobar, sin estar allá siquiera, es obvio. Bueno, por tanto, parece que las cifras comparativas de lo que está ocurriendo con la viremia en Asia o en Extremo Oriente y de lo que está ocurriendo aquí es algo que todo el mundo tiene que aceptar sin más pérdida de tiempo, que es algo que invita a pensar que allá está ocurriendo algo y que se protegen de alguna manera. Joder, pero esto tampoco es ningún secreto. Ya han venido equipos de médicos, no solo de China en general, de Anhui, desde luego, donde yo estuve, pero también de Wuhan y de Beijing y de Shanghai y de Yunnan, ya han explicado, pero ocurre siempre lo mismo que se explica la medicina china, que algo ocurre para que no haya manera de entender nada nunca. Porque el médico chino, en primer lugar, habla en chino Beijing Hua, una especie
de idioma propio de los médicos. Entonces, quien traduce ya no lo entiende muy bien. Y entonces, igual que cuando vienen los equipos de médicos chinos a dar a la Complutense todos los febreros cursos, la gente se apunta, pero por alguna razón que alguien me explicará, joder, a los 3 días de estar dando el maestro clase, se quita, ya no entiende, uno pregunta, maestro, ¿qué me quiere decir cuando habla del yang? Y es lo contrario del yin. Frente a una pregunta así, el maestro médico se echa las manos a la cabeza como preguntándose ¿qué coño hago aquí? Porque entonces tiene una traductora china que habla chino putonghua, es decir, el propio de la gente, y el resultado final es que uno cuenta algo y el otro dice, y si se apuntan 100, el tercer día ya van 30 y después se quedan 10, que son los 10 que aprenden de verdad. Yo creo que este intento de conectar la medicina china con la occidental a lo largo de estos 60 años últimos ha sido un esfuerzo loable por ambas partes. Las entidades académicas de China que vienen con la mayor ilusión y aquí, pero no se ha producido nunca una conexión verdaderamente íntima y completa para unir una con la otra. Nunca. Y el resultado ha sido pobre. Y sigue siendo pobre. Bueno, este curso que yo estoy intentando y dentro de él estas jornadas que empiezo ahora son realmente un intento de facilitar esa conexión entre ambas, para que ambas se aprovechen una de la otra y crezcan las dos. Sería magnífico. Yo estoy en ese punto y mi investigación diaria puede corroborar, yo ya lo digo claramente, es estudiar cualquier enfermedad desde los dos puntos de vista, sin que se produzca contradicción ninguna, intentando completar uno en la otra y al revés y viceversa, el resultado es fascinante. Y no quiero abusar de este adjetivo que está en la calle para 1000 cosas, y algo que produce fascinación. ¿Fascinación qué? Fascinación, el ser humano claramente entendido. Se trata de un deleite que no tiene precio, ya que cualquiera que tiene dentro de él la preocupación de ayudar a los demás debería tener esto. Hay que estudiar fisiología y bioquímica, anatomía patológica, genética y biología molecular. Desde luego, claro que hay que hacerlo, pero hay que estudiar también la biología, puesto que cuando estudias biología se abre una ventana en la que todo el ser humano entero puede ser comprendido. No hay absolutamente ninguna contradicción entre un conocimiento y el otro, ninguno. Y esa es mi obra y eso es lo que pretendo ahora hacer. Por tanto, yo defino esta primera jornada tal y como estoy contando y empiezo a contar qué es el virus SARS-CoV-2 o cualquier otro virus también, y qué es dentro de la medicina china, sin salirme de la medicina tradicional china. En una farmacia de un hospital de China es idéntica a una farmacia de un hospital de Madrid o de Málaga, idéntica y tiene lo mismo. Pero además hay una farmacia con plantas medicinales y con productos. Por tanto, he hecho aquí algo que podéis verme, un pequeño dibujo. Esta foto que veis es una fotografía del virus SARS-CoV-2. Se trata de algo que ha hecho la doctora Britt Gamsinger, que trabaja en la Universidad Berkeley, California, junto con el Instituto Howard Hughes, que fundó el mítico aviador y héroe americano, bueno, el que sea, Howard Hughes, que tiene un instituto que trabaja para la universidad. Y entrambos han llegado a hacer esta fotografía.
este dibujo, más bien, un dibujo, en el que se presenta el virus COP2. Digo lo siguiente, que se trata de una estructura esférica, como podéis ver, que se protege con una doble capa grasa en forma de 8, donde los dos espacios del 8 constituyen dos capas alrededor, y que presenta también en la corteza una serie de moléculas proteicas que tienen cada una función, de manera que este punto claro que veis ahí amarillo se trata de una proteína llamada E, que tiene una función en el desarrollo de la función completa del virus. Lo mismo ocurre con estos otros puntos que podréis ver que son de color amoratado claro y que son las llamadas proteínas proteínas M. Bueno, cada una de estas, no puedo pretender que en una conferencia de una hora todos los detalles de lo que es este virus vayáis a poder retenerlos. Pero yo tengo que deciros que no se trata de una conferencia que yo dicto para el aire, cierro, después os vais por ahí y se acabó. No, no. Esto se enlaza dentro de un sistema magistral, de manera que cuantas preguntas os surjan ahora, cuantas dudas se presenten y cuantos conocimientos adquiráis que no sean muy precisos, debéis cuestionármelo y preguntarlo. Esa es mi responsabilidad, para lo que debéis contar con un correo electrónico y unos teléfonos y preguntarme y darme un moderado espacio de tiempo, un poco días para que responda a todo el mundo. Hay cientos de personas, cientos, quizás más, miles, ligados a esta conferencia. Por tanto, lo que no esté claro en mi exposición, os aguantáis y me preguntáis todo. Debéis reflexionar a partir de esto lo que yo os sugiera, si es que os sugiero algo, porque si no os sugiero nada, me dais una patada en el culo y yo me largo, que ya he cumplido, creo, o por lo menos lo he intentado. Por tanto, una estructura esférica, proteica, que tiene una serie de aditivos que han sido... No se ve, el virus no se ve en absoluto, pero sí ha sido ya identificado por el microscopio electrónico y se tiene una idea que es exactamente esta. Esas espículas que en todos los esquemas y fotos se ven son estas espículas que os enseño con el dedo aquí. Estas espículas son unas proteínas determinadas y tienen una función muy concreta, que es la de servir de anclaje una vez que el virus, exhalado por alguien por boca o por nariz, sobre todo en los estornudos que pueden llegar a 3 metros, los míos que son feroces, bueno, encierran esa puerta, pues llegarán más, no sé. Bueno, el caso es que lo exhalado se queda en el ambiente y una vez que está en el ambiente, alguien lo puede respirar. A partir de todo lo que voy a contar ahora, de las etapas de entrada del virus en el ser humano, hay que no olvidar nunca que cada una de las operaciones que hace el virus para instalarse e infectar, la puede hacer o puede no hacerla. Y esa otra parte en la que puede no hacerla y que explica la realidad de la viremia, que hay algunos que se infectan y otros que no se infectan, y hay algunos que son portadores asintomáticos y otros que tienen síntomas pequeños y otros síntomas más graves, que hacen pensar que cada ser humano fabrica su propia enfermedad. Ahora, ese es el punto clave. ¿Cómo es que hay gente que no se contagia? Nunca. Incluso estando en un ambiente que se tiene que suponer que está muy lleno de material viral, pero no se infectan, nunca. Otros se infectan un poco, pero a mí me parece que esto sugiere
una cantidad de preguntas que no pueden dejar de hacerse, es que son esenciales. Ese es el asunto. ¿Qué coño es este virus que hace que unos se infecten y otros no? Al capricho, al aparente capricho. No, no es ningún capricho. El asunto está en que quien se infecta es quien aporta en esa conjunción con el virus un esquema biológico que le permite infectarse. Y el otro no. Y ese es el punto que hay que estudiar. ¿Por qué este se infecta y el otro no? ¿Por qué este se infecta mucho y tiene sintomatología severa que puede acabar con su vida y estos otros apenas lo sienten? También deberíamos saber el fenómeno de la ageusia y de la anosmia, el paciente que pierde el olfato y el olor y que se dice que es por esto, pero nadie explica por qué. Es hora de explicarlo, para eso hay que recurrir a la visión biológica. Se pierde el olfato por un cuadro muy concreto. Por tanto, el primer problema es que una vez que el virus entra por las vías nasales o por la boca, entra y se instala en una célula de la nariz, de la boca, de los bronquios o del parénquima pulmonar. No todo el mundo se infecta, aunque esté ahí, como la vida diaria nos demuestra. Y no todo el mundo hace síntomas, y no todo el mundo se muere. No. Es decir, son ciertas personas, son ciertas biologías. Y eso es lo que es obligado entender con la mayor precisión posible. Entonces, la mecánica es la siguiente. Si en esta esquina he puesto esta C grande, que podréis ver, una foto como esta en mi dossier sobre viremias irá incluida también. Entonces, si esto de ahí, lo de fuera de esta foto, por ahí, eso es la célula en la que el virus va a entrar, se está produciendo un primer problema, que es la entrada. La entrada ya en la célula que le sirve de huésped, con la que constituye el virus una unión que puede eternizarse y no hacer nada, en cuyo caso nuestra reflexión médica tiene que llevarnos a otro punto. ¿Por qué estamos? No debería extrañarnos nada que nuestras células, no una, sino cientos o miles, estén llenas de virus, que están con nosotros sin hacernos ningún daño. Y valdría la pena, creo, preguntarnos si están incluidas en nuestras células, si el virus es un huésped nuestro, está con nosotros y no nos hace absolutamente ningún daño. ¿Cómo entender el virus? ¿Qué es? ¿Es un animal que ha entrado y se queda ahí dormido? ¿Es un vegetal? ¿Es una cosa? Desde luego parece una cosa, pero desde luego es muy humana, porque está en cada célula del cuerpo. Entonces es nuestra, pero no nos hace ningún daño, nunca. Hasta un punto, un momento en el que, ¡pum!, en ese momento es todo el organismo en que se pone a favor del virus y acaba proponiéndonos un montón de síntomas y la muerte quizás. ¿Qué situación es esa? ¿Qué elemento es ese que está ahí metido, que no nos hace ningún daño nunca y que de pronto empieza a hacernos daño? Más o menos. Entonces la mirada médica en China se varía de insistentemente mirar al virus a insistentemente mirar a cada sujeto. ¿Qué es lo que cada sujeto aporta para que el virus le mate? Esta es la esencia, esta es la gran pregunta. ¿Qué hace nuestro organismo para recibir al virus y recibirlo bien
o a partir de un momento recibirlo con acritud. La técnica de fijación del virus con las capas de cada célula que va a infectar es que primero el peplómero, que son estas espículas que están alrededor de la esfera del virus, tienen una conexión hacia el interior, pero a la vez por la parte externa de la espícula tiene tendencia al tocar con la célula del pulmonar, roza con un elemento que se llama receptora AC2, es decir, enzima convertidora de la angiotensina, una sustancia que tenemos todos dentro y que tiene una actividad sobre el riñón y sobre la tensión arterial. Ese producto es la espícula, roza con el receptor y encajan o no encajan. De nuevo estamos frente a la pregunta clave: ¿en qué personas roza y se pega al receptor y en qué otras no lo hace? No es automático. La ciencia no puede dejar de señalar esto como algo muy particular. No se puede entender que es el mecanismo de mi coche, que yo pongo en marcha, aprieto el embrague, cambio etcétera. No. Aquí no hay nada mecánico ni es nada que sea azaroso, porque en la biología no hay nada azaroso, todo es por algo. Y entonces yo digo que se pega cuando debe pegarse al receptor AC2, enzima convertidora de la angiotensina. En ese mismo momento, a la vez, hay otra especie de sustancia que se llama, que produce proteasa, y como toda enzima proteasa, es capaz de romper la espícula en su parte alta. Por otro lado, la acción de ambas, tanto la maquinaria de fusión, la proteasa, como el receptor, cortan el pie de la espícula y a partir del cortar el pie, todo el material del virus entra dentro de la célula y la infecta. Para eso debe sujetarse muy bien la partícula viral a la célula bronquial y debe pegarse mediante unos brazos que anclan el virus a la célula, lo fijan bien y permiten que una vez cortada la espícula salga a presión todo, se deshagan las dos capas grasas de la célula y penetre toda la carga virémica en el interior de la célula. Bien, bueno, esto ya está. Esto está además en muchos esquemas y muchas universidades han pintado algo así. Ya. Pero aquí lo verdaderamente importante, la pregunta original, la pregunta que la medicina china responde es que hay personas a quienes esto no les afecta, nada en absoluto, y a otras que sí. Por tanto, de nuevo, este episodio de la infección, la fijación del virus a la célula, constituye un punto sobre el que debemos reflexionar, pero vertiendo la atención en dirección al enfermo. ¿Qué tiene el enfermo que le hace infectarse y qué no tiene el otro? Este es el asunto. Continúo. Después de la fijación y de la entrada del material viral, que como veis son unas proteínas, estas azules, estas proteínas se llaman proteínas N, y que a lo largo de la infección van a tener su protagonismo, a la vez están los filamentos de ARN que están dentro de la esfera viral. Entonces, todo ello entra
en el interior. Una vez infectada, fijada y producida la infección, está la entrada del virus en la célula pulmonar. Bueno, hay una serie de pequeños episodios que explican todo lo que estoy contando y que el grupo de Berkeley ha definido ya con bastante precisión. Esto que estoy contando, y esta foto tiene 2 meses de existencia, no es un estudio que venga de una tradición, no, todo esto es a pie de hoy mismo, está ocurriendo ahora y se está avanzando a partir de lo que cuento ahora. Entonces, una vez que entra el virus en la célula, ese mecanismo de entrada dura 10 minutos, así que está bien medido. Y hay entidades, además de Berkeley, que lo han medido con precisión. 10 minutos. Entonces, decimos que la célula está infectada, pero la experiencia china en este punto nos dice que lo que ocurre cuando alguien se infecta es porque hay un conjunto de 8 síndromes que estudiamos todos ellos dentro de este curso que estoy desarrollando desde Málaga para todo el mundo de medicina china. Lo que la experiencia clínica china nos dice es que hay 8 síndromes que están presentes en el ser humano que se infecta y que no están de manera obvia en quienes no se infectan. Por lo tanto, las causas de que uno se infecte o no está en lo que llamamos, dentro del estudio de la medicina china, el calor tóxico. El calor tóxico señala una sensibilidad exquisita para reaccionar inmunitariamente contra un foco de toxemia, contra una infección cualquiera. Y así es, en ese juego entre inflamación e infección, donde mucha gente desde siempre que ha tenido anginas con placas de pus, otitis media, granos y acnés, infecciones fáciles, fisuras anales, problemas de infecciones bucales o bronquiales o nasales, es decir, infecciones fácilmente, están expresando calor tóxico, es decir, respuesta inmunitaria hipersensible. Claro que se trata de una apreciación muy grosera, pues todos tenemos respuesta inmunitaria y algunos más que otras, pero el tratamiento de este calor tóxico ha constituido, dentro del desarrollo de los últimos 20 siglos de medicina tradicional china, una búsqueda incesante para encontrar principios, plantas medicinales y remedios acupunturales también para diluir la toxemia y la respuesta inmunitaria demasiado sensible. Y claro, bueno, pues medicina china se proponen remedios como la base 3 para controlar la hiperrespuesta inmunitaria. Pero la respuesta inmunitaria es en cada ser humano diferente. Algunas veces la respuesta inmunitaria es formidable, como una sepsis, en septicemias, en gangrenas, en donde todo el organismo está a favor del calor tóxico y por lo tanto no puedo recetar a todo el mundo base 3 o mandar a todo el mundo base 3. Bueno, base 3 es básicamente un controlador de la toxemia, sin duda, también en esto, pero el manejo de la base 3 en la fitoterapia china debe potenciarse ligando la base 3 a la base 10 cuando haya una humedad-calor, o a la base 3QH cuando hay un estancamiento de Qi, o a la base 5A cuando hay un vacío de Yin, puesto que todos estos síndromes se asocian con el calor tóxico para producir una agresión mayor. Por lo tanto,
el estudio de los virus nos lleva enseguida a pensar más profundamente y a tratar de encontrar remedios, mezclas que la experiencia médica china avala y sostiene. Y claro, pues el aprendizaje de lo que estoy contando ahora se junta con lo que contaré mañana en otro sitio, en otra conferencia o no sé dónde, o en lo que escribiré en una lección. Yo escribo para todos vosotros una lección diaria que mi amigo José desde Torre del Mar envía y desde Erlingen se manda a toda España, a toda Europa quizás también, a todo el mundo. Una lección diaria con los que estoy, abrumándoos sin piedad. Claro, una lección diaria, no jodas, ¿qué es eso? Una lección diaria. ¿Quién aguanta eso? Lo aguanta cualquier estudiante de medicina en el mundo entero. La medicina que se estudia en la facultad no me gusta mucho, pero hay que reconocer que se enseña con intensidad suma. Su gran tesoro es la intensidad. Es decir, el alumno está desde que ingresa el 1 de septiembre hasta que acaba el 1 de junio o cuando sea, está todo el día entero metido en fisiología, bioquímica, anatomía patológica. Doy esta explicación porque hay algunos que me dicen, no, es que, joder, está todo, con tus papeles tengo que estar noche y día, no puedo ni trabajar, ni puedo comer, ni puedo, no sé, no puedo nada. Pues si no puedes, tendrás que poder, porque entender de un ser humano sano, y más aún, entender de un ser humano enfermo, es un oficio de dioses, hay que aprenderlo estando todo el día sobre el asunto. Yo soy lo que soy siempre en las 24 horas al día y al final ha resultado que esto es un oficio grandioso que me hace muy feliz. Bueno, a vosotros también quiero. Hay que dedicarse a esto porque hay mucho que aprender. Si se trata de aprender un oficio de zapatería, de repostería, pues entonces no importa, no está mal. Pues tómate tus horas libres y vete para Marbella no sé qué y date no sé qué. Pero yo no quiero nada, solo esto. Y os aseguro que es una cosa magnífica, sin más. Yo voy a estar todo el tiempo ahí con vosotros intentando responder con la escueta verdad a cada cosa que me contéis, que me planteéis. Porque en medicina china todo es posible encontrar. Hay que buscar el final, lo último, las razones últimas, las que están detrás en la fuente de la fisiología, de la bioquímica, de la anatomía patológica, de la genética y de la biología molecular. Lo que está detrás, ¿qué es la biología? El ser humano completo fabricando infección o no infección. Cuando un tejido decide inflamarse, se inflama, pero el paso de la inflamación a la infección es un paso que lo decide el cuerpo entero, el organismo entero, mediante ejes metabólicos que están medidos en la medicina china. El primero de los cuales estoy explicando es calor tóxico. Después también está el calor-humedad, estancamiento de sangre y chi, del viento frío de pulmón, de la flema en frío, de la flema en calor, del vacío de energía general o específico de digestivo de bazo y de pulmón. Alguno de vosotros me hace con las manos que vaya más despacio. No podéis coger apuntes de esto. Primero quedaros con esta grabación y calma, calma. El objetivo de la medicina tradicional china es entender por qué tengo un puntito que se me descama aquí, en la tabaquera anatómica, aquí. Se llama tabaquera anatómica porque en el siglo XIX se echaban en esta parte de la mano las drogas, una droga que servía para estornudar, y se ponía así, ¡achis! Bueno, pues por eso ahí me sale a mí una descamación. Esa descamación
se hace con toda mi biología entera y algunos de los ejes específicos más obviamente que otros, pero con todo el cuerpo. Y además, eso, también esa descamación hace una acción sobre el cuerpo entero, aunque yo me la arranque y no sea nada. Esto es lo primero que hay que entender. La medicina tradicional china es la mirada de la biología entera del ser humano, explicada en forma de síndromes. He hecho 2 libros que han salido ahora mismo, esta semana. Este libro, que quizás podáis ver el título ahí, aunque yo creo que se ve al revés, no sé cómo. Bueno, se llama Diagnóstico Biológico Esencial. Vale, bueno, no sé. Tiene 350 páginas y, bueno, no sé, que vale 18 euros, que tenéis que pagar todos, pero pitando. Yo creo que tenéis que comprar este libro que tengo en las manos, tenéis que comprarlo hoy, porque dejarlo para mañana es una chungada. ¿Pero por qué? Porque yo describo aquí los 100 síndromes que tiene obligación un maestro médico chino de entender en cada enfermo que visita. 100. Y yo tengo necesidad de que entendáis. Si no entendéis uno, coger el libro y tirarlo a la basura. Hay que entenderlo, porque es la manera de entender la mecánica biológica, no la fisiológica. Otro libro que he hecho a la par es este otro que se llama Análisis de la fitoterapia china. En este libro yo describo 100 preparados fitoterápicos chinos, pero no digo en ellos que son muy buenos, ni malos, ni regulares. ¿Qué coño van a ser? No son nada, no son más que un conjunto de principios que tienen una acción entre las 10 correctora de ejes metabólicos alterados, nada más. Y actúan como la respiración o como comerse una manzana, pero de manera muy precisa, nada más. Entonces, estudiar estos 10 es estudiar estos 100. Es igual, son parte de lo mismo. Y yo digo que mis médicos tienen que andar con este libro en la mano izquierda y este en la derecha, e ir por todos los sitios con esto y no separarse nunca. Y no os parezca que exagero, no señor, hay que aprender esta medicina, pero no porque a mí me guste ni porque tenga el menor interés espurio, absolutamente ninguno, nada, cero, nada. No me interesa más que el bienestar y la esperanza que se le puede aportar a la gente con esto no se pierda, nada más. No puedo dejar de pensar en la gente, solo en la gente, el resto me importa un pito. Continúo. Por tanto, el virus entra dentro de la célula pulmonar y mediante un material de fusión se adhiere, se produce toda, y voy a ahorrarme porque en el dossier que se deriva de esta conferencia, cualquiera de vosotros que quiera el dossier, está todo lo que cuento, pero más precisamente explicado. No hay más que pedirlo y ya está. ¿A dónde hay que pedirlo? Joder, hay que pedirlo a un teléfono y a un correo electrónico que ya os dará quien sea. No sé. Por lo tanto, una vez que ha entrado dentro, el virus se organiza de manera que dentro de la célula busca orgánulos que son propios de toda célula con los que se organiza bien. En primer lugar, va buscando el ribosoma y los grandes filamentos de ARN, que en el caso del SARS-CoV-2 son muy largos. Hay que tener en cuenta que el hilo de ARN del virus del resfriado tiene 5.000 eslabones, pero el del virus ébola tiene 14.000
Es decir, se trata de filamentos de ARN que ya han entrado en la célula para, si puede y quiere infectarlo, pues acabe infectando la célula. Pero tiene que buscar en primer lugar un ribosoma, porque el ribosoma, un orgánulo de la célula, es el que le organiza cómo tiene que fracturarse y colocarse para poderse multiplicar. Entonces, para ello, busca otro orgánulo que os pongo en una hoja como esta y que espero que podáis ver, en el que entra el virus, el ribosoma lo organiza y lo conduce en dirección a un retículo endoplásmico, en donde el material genético infectante se vuelve a organizar de nuevo en forma de sacos, y es ahí donde se produce una replicación, y en esa replicación, mediante proteínas adecuadas, se produce una multiplicación de la carga genética que ha entrado en la célula. Entonces ahí se vuelve a producir espículas como los peplómeros de los que he hablado. Ahí se vuelve a producir mediante proteínas M y E. Se van ensamblando con material propio de otro orgánulo que se llama de Golgi, y en el cuerpo de Golgi se va produciendo lo que va a ser una aproximación a la membrana de la célula infectada, en donde finalmente se acaba rompiendo la membrana y la célula infectada emite una multitud de 100 partículas más de virus o más, una cantidad incontable. Por tanto, esa replicación también se cuenta, como lo acabo de contar. En mi escrito lo veréis con precisión meridiana, pero no tiene más allá de un interés anecdótico. Bueno, yo quiero que mis alumnos tienen derecho, y esto además es una divulgación de revista de divulgación, no de investigación. Esto está ya en todo el mundo, ya lo sabe todo el mundo, que cuento, es casi una noticia periodística, pero lo que no es periodístico ni anecdótico es lo que ocurre. ¿Por qué ocurre que en esa replicación se produce en algunos sujetos y en otros no? Y estamos en la misma pregunta reiterada una y otra vez. Cada cosa que ocurre en el virus para infectar o no infectar es una responsabilidad, podríamos decir entre comillas, del sujeto más que del virus. Es el sujeto el que, según su biología completa, le da permiso al virus para atacar. Por lo tanto, estamos otra vez enfrentados al mismo gran problema, que lo que hay que hacer es constituir un sistema de protección para el sujeto. Y esto y no otra cosa es lo que hace la medicina tradicional china. Y es lo que hace que no haya en China ahora infección, o que sea simplemente un vestigio. Eso está ocurriendo porque ellos se han enfrentado a lo que llaman los demonios invisibles desde hace 2000 años. Y hay viremias en China constantemente, siempre. Aquí también las había, igualmente. Y siempre pega a unos y a otros no. Por tanto, lo mismo en el tercer paso que estoy contando, que es la replicación viral en el centro de la célula, o en la liberación final, cuando
el interior de la célula infectada finalmente constituye una mecánica entre proteínas M y N, y se abre la doble membrana grasa de la célula infectada y sale como un chorro todas las partículas que se han replicado en el interior y sigue la infección. Dentro de este esquema que acabo de contar hay otra serie de accesorios inmunológicos importantes, porque en todo ello está interviniendo en primer lugar los interferones. Es decir, los interferones son proteínas que se producen en el linfocito T y que son más o menos estimuladas, y a su vez ellos estimulan a los linfocitos B y estos a los T, y entre ambos se construye una complicadísima mecánica inmunitaria en la que al final también unos acaban infectándose y otros no. Pero entonces, eso de seguir los 45 o 50 pasos inmunitarios que el ser humano organiza para protegerse o no protegerse, otra vez estamos frente al mismo dilema. ¿Quién es el que organiza su inmunidad? Y los 50 artificios inmunitarios que en cada inmunidad intervienen, ¿quién los organiza de manera que salven a ese sujeto, o quién los desorganiza para que el enfermo sea gravemente afectado y muera, quizás? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta no está en el virus, que es algo que, bueno, esto, no sé, cuando se me plantea la pregunta, es la primera que hay ahora. ¿El virus se ha fabricado solo o lo han fabricado adrede? Respuesta: no tengo ni idea ni me importa un pito. ¿A mí qué me importa? Yo digo que una vez que se ha fotografiado el virus así, hay un laboratorio que se va a instalar en Torre del Mar y en un chavisque, y es capaz de coger virus y manipularlos como les dé la gana. Todavía es una técnica que no está, claro, pero va a estar de inmediato, porque una vez que se fotografía esto, el cogerlo y llevarlo y manipularlo es una cosa que es cuestión de tiempo. A mí no me importa si lo ha hecho un laboratorio o se ha hecho solo. Si intervino el armadillo o intervinieron los bisones o intervinieron, a mí qué me importa. Lo importante es que antes o después estamos rodeados de virus, afectados por virus, llenos de virus, y por lo tanto nuestra pregunta clave es: ¿cómo me protejo del virus? Esa es la clave. ¿Qué tengo que hacer para protegerme y para proteger a los demás? Todavía más importante, porque si yo me da, pues que me dé, a mí qué me importa. Si yo ya estoy muy listo. Hace 20 años que me estáis viendo. No sé. Lo importante es la gente. Eso es lo que importa. Y esta visión puede dirigir la atención investigadora en una dirección más oportuna. Y ahí está mi grito y mi alegato. Por tanto, los interferones hacen un juego inmunitario con los linfocitos B, estos con los T, todos ellos con los macrófagos. Y no creáis que hay muchos más. Bueno, hasta 50 artificios inmunitarios. Y cada ser humano tiene uno. Y por tanto, dentro de la mirada oficial, de la mirada del estudio del virus, bueno, yo no sé muy bien a dónde me conduce. A mí no me conduce a nada. Yo lo que quiero saber es qué tengo que hacer para proteger a la gente del virus. Eso es lo único realmente importante desde ya. Al menos como se protegen en China, puesto que a la vista está lo que está. O sea, es que en China no hay virus. No sé lo que podréis pensar al respecto, que cada uno piense lo que quiera, pero esa es la realidad. Han dominado la viremia y lo han dominado con medicina china, exclusivamente. Esa es la respuesta. Y lo mismo que hacen con el virus, lo hacen con otras patologías. No con todas,
porque ya me gustaría que lo hicieran con todas, pero no, allá también hay interrogantes y también hay gente que se muere, claro que sí. En realidad, por tanto, hay unos cuantos síndromes que yo estudio en mi libro de El diagnóstico biológico esencial, que es este que os muestro. Quiero venderlo, pero joder, no quiero venderlo para que me den 6 euros por cada libro. Quiero venderlo para que el conocimiento que implica esté en vuestra cabeza y en vuestro corazón también. Y que ya miréis a todo el mundo. Lo primero que, si aprendéis este oficio bien, va a ser a mirar a todo el mundo con ternura, en lugar de ese sentido crítico. Joder, eso me pasaba a mí, que yo no sé de dónde me viene a mí esta especie de mirada crítica y iba andando por una calle, joder, y ve, joder, qué grande, joder, qué pequeño, joder, qué gordo, joder, qué flaco, joder, qué guapa, joder, qué feo, joder, qué tal. ¿Pero qué coño es esto? Así no se puede mirar a un ser humano. Hay que mirar a un ser humano por encima de eso. Estoy frente a un ser humano que es una parte de mí. ¿Cómo es el virus? Una parte de mí. Los demás seres humanos son una parte de mí. Y por lo tanto tengo que ejercer de un magisterio primero sobre mí mismo, que me lleve a esa especie de ternura cuando veo a otro ser humano. El que sea, cualquiera, mirarle con ternura, porque es entonces cuando empiezo a ser hombre de verdad. Y a mí me ha costado 70 años aprender esa mierda, a mirar a la gente. Porque soy muy torpe, pero ya ahora no soy muy torpe. Ahora no soy. No, ya lo tengo. Por lo tanto, voy a decir cuáles son los ejes metabólicos que en este libro se describe cada uno con cierta precisión y que es, primero, el fuego de estómago, que todo el mundo tiene que aprender qué coño es eso y que está aquí en unas páginas. Segundo, la sequedad de líquidos orgánicos en el interior de la biología producida por el vacío de yin, que es una desarmonía neuroendocrina, en donde hay más simpatismo que vagotonía y más adrenalina que noradrenalina, lo cual supone una disfunción que ataca al cuerpo entero. Y por tanto, saber qué es el vacío de yin y lo que produce está explicado en 4 páginas de este libro. En otros muchos también, pero yo he tenido necesidad de resumir todo lo que he aprendido toda mi vida de medicina china en una especie de, ¿cómo se dice? Lo que estudiábamos con los jesuitas, joder, pero el librito aquel que utilizamos todos. Catecismo. Sí, eso, el catecismo. Joder. Yo pretendo que eso sea un catecismo y que tengáis una idea. Eso os obliga a reflexionar con intensidad sobre cualquiera de los 100 síndromes que pongo aquí. Sobre cualquiera. De manera que una vez que os metéis de verdad, lo cogéis del libro y lo hacéis vuestro. Y entonces ya no es mío, es vuestro. Y lo lleváis a cualquier consulta. Y os enteráis de qué coño le pasa y por qué le pasa. Continúo. Las flemas y la mucosidad que se ven en el cuerpo lingual con una lámpara de 4 euros. No hace falta más. Cuando hay mucha flema, cuando el ser humano fabrica mucha flema, cuando tiene un vacío de chi, de bazo, no solo vacío de chi general, con fatiga constante, con llegar muerto a la noche, con no poderte ni mover por cualquier esfuerzo. No. Se trata de estancamiento de chi específico en todo el digestivo. Finalmente, el calor-humedad, como ya he dicho, el calor tóxico, como ya he contado antes, y en definitiva se trata de un estudio, de 15 ejes
pero sobre todo de 10 de ellos, que son los que estoy contando y que deben ser evaluados en una mirada inicial, nada más mirarle. No cuesta ni un minuto. Se trata de mirar de verdad al ser humano, en los signos, las señales, las marcas, las arrugas, los pliegues, el ensanchamiento de la cara, de las orejas, de la nariz, los puntos. Hay que acercarse y cuando pase la pandemia, oler al enfermo también, como hace Montand. Olerlo. Y entonces, finalmente, entender cómo funciona en el interior. Y al final, buscarle remedios naturales que no hagan nunca daño. No que sean buenos, ni que sean malos. ¿Qué coño es eso? Cada vez que oigo que hay en no sé qué farmacia hay un producto que es muy bueno. ¿Pero muy bueno para quién? ¿Muy bueno para qué? Ese es el asunto. Por eso mi libro sobre el estudio de cada uno de los preparados no es nada. No es ni bueno ni malo, ni dice que mis productos sean buenos. No son más que lo que son. Y están constituidos por una familia de plantas medicinales en la que cada una de las plantas, cada uno de los agentes hace lo que debe hacer. Pero algo misterioso en la fitoterapia después, que además de que en una mezcla de 10 principios, cada uno de ellos hace lo que debe hacer, luego resulta que los 10 juntos hacen otra cosa, mejor todavía. Y ese es el gran misterio de la fitoterapia, que no puede ser evaluada como se hace en Occidente, que se toma una planta y se analiza para ver qué principios tiene. No está mal, bueno, está, sí. Pero luego el efecto que hacen todos en una fórmula, los 10, 8, 6, 12 o 15 de que está compuesta, los 15 constituyen una acción distinta, una acción superior, precisa, exacta, que constituye remedios que son naturalmente, pues que hay, eso ya pertenece al de ventas, que lo vendan los que venden mis cosas. Yo no quiero vender, yo tengo que explicar lo que es esto. Medicina china pura siempre. Con esta descripción termino esta lección, a la espera, pues, de que dentro de un mes, exactamente creo, el día 12 de diciembre, podamos vernos en una grabación, en una lección abierta parecida sobre psiquiatría, en la que en la primera parte voy a explicar la depresión menor que tenemos todos, no siempre, pero muchas veces, la tristeza, la melancolía, la amargura, la falta de fuerza, la falta de iniciativa, la falta, eso es lo primero, aprender. Después la emotividad alterada. Y finalmente una lección verdaderamente formidable para mí, que es las dificultades mentales. Es decir, ¿qué tengo que hacer con alguien que no es listo? Yo soy un tonto del culo. Vale, pues muy bien, pues soy tonto. Pero ¿por qué me tengo yo que acostumbrar y aceptar que voy a ser un tonto del culo toda mi vida? ¿Por qué no? Se trata de una mecánica, la mental. Y yo tengo que luchar contra la pérdida de memoria, contra la imprecisión en mi atención, contra la hiperactividad y finalmente sobre algo lo más sutil e importante del ser humano, la capacidad de comprender, la cognición. Eso es el asunto. Incluso en China se explica que la grandeza de China, sea la que tenga, que tampoco estoy muy seguro de cuál es, pero se trata de un país que en 60 años ha dado un cambio que no se ha dado nunca en la historia de la humanidad, que ha cambiado la sociedad entera. Y una de las cosas que dice es que se ha introducido en las escuelas el método para ser más listo, para ser más inteligente, quiero decir, más intuitivo, pero también más penetrante. Sí, señor, para eso. De manera que de esas cosas hablaremos el día
12 de diciembre. Y ya está. Si no os puedo ver por algo, porque estoy aquí confinado en Málaga, pues si no os puedo ver, pues os veré el día 12. Y hasta entonces, que paséis unas fiestas formidables en donde me recuerdan algo esencial, que esto es una lección que dicta el maestro, pero que debe ser respondida por los alumnos en forma de preguntas, de dudas. Todas las que tengáis, preguntármelas. Y yo responderé en un rato lo que pueda y el resto lo responderé a todo el mundo por escrito. Entonces se presentará un aula desde aquí, un aula abierta de medicina tradicional china que responde a todo el mundo y que acoge las convicciones y las dudas de todos. Y venga, empezar a preguntarme quien quiera. A ver, Alicia te dice, ¿qué opina la MTC de la vacuna que pronto se pondrá en juego? ¿Por qué se habla incluso de los que pueden obligar a los que se vacunan los grupos de riesgo como sanitarios o gente anciana? ¿Qué opinas? Bueno, la medicina tradicional china también está buscando vacunas. ¿Por qué? Porque la vacuna es la respuesta inmediata. Pues, joder. Entonces, la vacuna supone la utilización de un fragmento o una dilución del propio virus para luego, una vez que entra, inducir una respuesta inmunitaria concretamente linfocitaria, no macrofágica, sino linfocitaria, que se ocupará de dominar. Y está muy bien. ¿Y cómo no voy a querer? Claro que quiero eso. Pero si ya el año 2002 el SARS se presentaba con una estructura genética determinada, el año 2012 con otra, el año 2020 con otra completamente distinta, ¿cómo se va a presentar en el año 2022? Y en el 24, y luego surgirá otro y después otro. ¿Por qué? Tenemos que pensar que los virus están ahí y que están ahí, quiero decir cuando están ahí, que están dentro de nuestras células ya ahora mismo. Y lo que tendremos que pensar es en cómo constituir una defensa contra el virus, que es lo que yo os propongo en esta reflexión. Pero, desde luego, que venga, pero que va a venir la vacuna, pues muy bien, estupendamente, y yo me la pondré también. O no sé si me la pondré, ya veremos. Pero sí, no sé. Si no respondo del todo, no importa. Dejo pregunta para que responda Félix. A Belén, que es una amiga de Pamplona. Y que, por cierto, la veo aquí muy bien. Y me pone muy contento verte bien. Sobre calor tóxico ha mencionado base 3. Es un lapsus y quería decir... Ah, sí, joder. Sí, señora. Es que he querido contar varias cosas a la vez y no he dicho base 3, no es base 1A, como es natural. Le puse yo el nombre y es mi hijo o mi hija. Venga, vuelve a ponerme. ¿Qué ha dicho Belén? A ver, aquí. Sobre calor tóxico ha mencionado base 3, es un lapsus y quería decir base 1A, otro lapsus tuyo, que no es 1A. O se ha cambiado la denominación y yo no me he enterado. Base 3 es para estancamiento de sangre, ¿no? Pues claro, pues muy bien. Pues lo haces muy bien. Ahora bien, eso es, sí, simplemente. Ahora bien, hago un poco de énfasis en lo que te he explicado antes. Tenemos base 3 y tenemos base 1A. Y la base 1A, que tú has probado mucho tiempo, pues ya sabes lo que es y lo que hace. Muy bien. Y controla la acumulación. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre en una infección? Que hay un espacio de tejido amplio que reúne toxemia. La base 1A lo que hace es concentrar toda la toxemia en un punto para fabricar un divieso, un forúnculo, un grano gordo o muchos granos, o un espacio lo más fácil de controlar luego
para antibióticos o para la biología humana que cura. Bien, ya está. Base 1A, pero fíjate que yo utilizo base 1A pues con todas, desde una infección leve con un catarrito de tu hijo a luego las grandes septicemias y sepsis que acaban con la vida de la gente todavía en todos los hospitales, o con las grandes infecciones de patologías muy severas como lupus eritematoso sistémico o esclerosis en placas, donde hay una microinfección que avanza inexorablemente. Para todos igual, la base 1A, todos tenéis que aprender a utilizar la base 1A, pero potenciándola y dirigiéndola en la dirección adecuada si la infección se hace en la nariz, en los bronquios, en riñones, en la piel. Es decir, 1A siempre, pero asociándola con otro elemento como la 10 para humedad, calor, o la base 5A. Eso se aprende muy pronto y muy bien, pero hay que trabajar y pensar. Sí, podemos llegar. Claro, el anciano que se infecta del COVID y está ahí esperando un milagro que le llegue, porque tiene infecciones severas por toda la microvascularidad y por vasos más grandes. Hace, por tanto, vasculitis. Pero, por otro lado, también tiene infectada el parénquima bronquial, pero, por otro lado, también tiene infecciones en cualquier parte del cuerpo, en la piel quizás, en todo. ¿Cómo lo voy a tratar todo esto? Para más precisión necesito base 1A y luego otro preparado que lleva la acción al punto adecuado, sea nariz, boca, piel, no a cada espacio del cuerpo, sino a espacios más amplios. Se puede potenciar muchísimo y lo necesitarían, creo, en muchos hospitales donde se trata, donde llega un momento que por encima del esfuerzo de los médicos, que es verdaderamente pues formidable, sin más, formidable, pues no pueden hacer más. Nosotros podríamos ayudar. Por eso esta grabación pretende poner este conocimiento ancestral y a la vez muy preciso en manos de quien quiera utilizarlo y como quieran utilizarlo. A ver, la siguiente pregunta es: ¿con qué plantas y puntos de acupuntura se controla el virus actual? No son plantas medicinales lo que hacen, porque una planta medicinal, ya he dicho que tiene una acción, pero no hay hospital de China que responda con una planta, o por lo menos eso es muy infrecuente y eso no se da. El médico chino asocia 4, 6, 8, 10, 7, 15, 20, 30 principios juntos para conseguir el efecto exacto, tal como mis libros explican y como iréis aprendiendo. No sé, hay un preparado en la farmacopea china, con tener 3.000 preparados, hay uno de ellos. Me hacen un apunte, que como hemos estado recetando a miles de personas base 1A y base 7A, pues que no se me olvide decirlo. Bueno, o vale. Yo qué sé. Podemos constituir fitoterapias personalizadas para cada enfermo la suya, si previamente hemos hecho un diagnóstico fino, sutil. Desde luego que sí, pero no con una planta. Las plantas medicinales pues son todas, pueden servir. Cuando le hacen esta pregunta a un médico chino que va a divulgar este conocimiento, el último, por ejemplo, en Montreal, iba un equipo de médicos chinos y allá se reúnen desde enviados de las grandes farmacéuticas,
como Smith & Klein, Beecham, Glaxo y Pfizer, bueno, y van a oír, pero no entienden nada nunca, porque el médico tampoco sabe explicarse como debe. Y el resultado es baldío. No es una. Ya le preguntaron, le dijeron a un maestro médico chino, ¿qué plantas son las que utilizáis en China para dominar el virus? Es que el maestro ni siquiera entiende la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué plantas? Según cómo sea el enfermo, necesitaremos una planta u otra. En el caso de que la sintomatología sea anosmia o ageusia, necesitaremos entender esta sutil alteración, porque he escrito incluso una lección para mandar este próximo diciembre sobre anosmia y ageusia. El caso de que alguien se infecta y no huele ni tiene sabor, digo lo siguiente: fenómenos por los que se constituyen episodios de falta o alteración del sabor en boca, ageusia, y del olor en nariz, anosmia. La causa de ambos es el específico edema que se constituye en ambos espacios, boca y nariz, cuando se establece flema y líquidos en pulmón. Claro, ahí está. A ver cómo lo explicó. Joder, no sé, es que cuando alguien tiene un edema en la mucosa de la nariz, y pues yo he tenido muchas veces eso, y a lo mejor tengo cierta dificultad para oler y para saber, pero no sé, con catarros también se tiene sabor y olor. De pronto, ocurre algo y uno se queda sin poder oler. Y se trata de que hay un edema que se ha creado. Pero cuando hay ese edema en la nariz y en la boca que impide no es solamente la flema, sino que coincide el edema en la nariz junto con una situación en la que el pulmón está lleno de flema en líquido, es decir, de mucosidad líquida, que hay que evaluar en el enfermo mirándole la lengua y entendiendo si lo que tiene es solo flema o flema y humedad. Entonces, en esa situación, sí, hay un eje metabólico que desde el pulmón, que está lleno de agua y flema, deriva hacia la nariz y la boca para impedir oler. Entonces, hay que romper ese esquema. Y ese esquema, para romperlo, hay que saber lo que es esto. Por eso esta leccioncilla de dos páginas que está todavía sin pasar a limpio, pues os llegará en el mes de diciembre y lo veréis. Y es muy bien. Lo que hay que hacer entonces para curarlo, en este caso, la anosmia y la ageusia se tratan con base Chi y 7A, puesto que lo que está deprimido e impide oler bien y saber bien es el pulmón. Y es sobre el pulmón el que hay. En mi medicina aprenderéis de inmediato que la asociación entre pulmones y la mecánica del pulmón, toda la mecánica, la glandular también, la neuroendocrina también, y la de meter oxígeno y sacar CO2, toda esa mecánica del pulmón está íntimamente ligada a la nariz y la boca de una manera como si fueran la misma cosa. También la mecánica pulmonar está ligada como si fuera una cosa al digestivo y a todo, porque en la biología humana todo está ligado con todo. Hay que utilizar base Chi y base 7A. Y luego la base 17, que es lo que en fitoterapia china se utiliza para controlar el babeo y la mucosidad diluida, mezclada con agua suave que sale por la nariz. Siempre que te digan que hay una moquita como el agua, deberemos pensar que el pulmón está inundado de flema y agua y que es lo primero a drenar si quiero curar sus consecuencias como la ageusia.
Más. ¿Alguna recomendación? Sí. Francisca me dice que, bueno, sí. No sé si voy a responderte bien a la prevención de virus y síntomas. La respuesta que te hago y que os hago a todos es que lo mejor de todo es utilizar. Yo he estado con Tony en China y digo Tony porque está ahí. Y joder, hemos visto por la calle, en las grandes avenidas de Hefei, que tienen 20 kilómetros de largo, es una ciudad que el año 2000 tenía 300.000 habitantes y ahora tiene 4,5 millones, 20 años después. Así son las cosas en China y se han construido avenidas gigantescas, formidables, donde van cientos, no, miles de chinos con su moto pequeñita. Esa moto, cuando llega un semáforo verde, se paran a lo mejor 1.000 motoristas, porque está el semáforo en rojo. Saca todo el mundo entonces un pequeño bote de plástico transparente, una especie de recipiente, y le quitan el tapón y echan un trago de una infusión, luego siguen andando en moto y cuando llegan al otro semáforo, otro trago. Claro, trago a trago, un recipiente de medio litro se acaba pronto. ¿Qué hacen entonces? Se bajan a la acera donde hay unas fuentes de agua caliente natural, porque Hefei está apoyado toda la ciudad sobre una piedra gigantesca, enorme, caliente. Sabe Dios lo que será eso, pero a mí me explicaron eso y yo os lo cuento. Entonces sale agua casi hirviendo, llenan el frasquito de agua hirviendo y de este bolsillo que llevan aquí sacan un sobre y se echan, hacen eso sin más. Pero cada uno creo que se echa una infusión diferente, según como esté. Están con infusiones corrigiéndose, desbloqueándose, estimulándose, relajándose, todo lo que en un momento determinado precisan, sin más. No toman té, o también té, pero esas infusiones son proverbiales, están en la cultura familiar, en la de todo el mundo, lo toman siempre. Hay una fitoterapia china, por tanto, que lo inunda todo, que es la esencia misma de la cultura china, porque incluso llega a afectar al comportamiento, a la manera de mirar a los demás, a la manera de mirar el trabajo. Las grandes revoluciones que se están haciendo en China no son de orden social o laboral, son también de orden moral. Por tanto, pues no sé, creo que he respondido, y si no, pues espabilaros y ya más. ¿Qué aconsejarías para una anosmia post-COVID de 8 meses de duración? Ya lo estoy diciendo, lo tengo aquí en una lección nueva. Base Chi y base 7A lo primero, porque con la base Chi vas a sacar a esa persona de la decrepitud, de la falta de metabolismo vivo, es decir, del Chi, del digestivo, del absortivo, del hepático, del cardíaco, también del endocrino, también del yang y también del yin. Y le vas a sacar lo suficiente para que le venga el sabor o el olor, sin más, junto con base 7A que estimula el pulmón. Y luego, como hay siempre esa moquita en frío, base 17, naturalmente. También pongo aquí que Din Chuan Tan, que es un preparado que en mi catálogo está con el número D64, pues va a servir. Ya lo estudiaréis cuando se quiere D64. Solo con eso ya se reciben de nuevo ¿no? Y si no se recibe, habrá que esperar un poco más. Algunos serán en la primera toma, otros un poco más tarde. Yo qué sé, cada uno somos lo que somos. A mí me ha quedado por entender dentro de los 8 síndromes un poco más la flema de frío o el calor. La flema está relacionada con un vacío de yin. Un frío o calor es por vacío de yin. No,
no muy bien. Pues esta pregunta lo que me obliga es a dar una respuesta que casi no puedo dar, porque tengo que explicar ahí el vacío de yin, el vacío de yang, todo eso ya, todos vosotros sois neófitos, os habéis desarrollado ya en una reflexión de medicina tradicional china y tenéis una idea. Entonces, lo que mi libro de diagnóstico dice es que hay que saberse de memoria los 100. Este libro hay que sabérselo desde aquí hasta aquí, pero en dirección contraria también, incluso boca abajo. De verdad, porque lo que encierra es qué es un ser humano enfermo, sin más. Y entonces, bueno, la pregunta decía... ¿Dónde? Aquí, la señalada. Así, a mí me ha quedado por entender dentro de los 8 síndromes la flema de frío o calor. La flema en frío supone una estructura mucosa, liviana, babeante, propia del babeo del epiléptico y propio del babeo de cuando se levanta uno y tiene boquita como el agua, y a mí me lo dice mucha gente, que luego, sin embargo, ese babeo y esa moquita que cae como el agua y que está expresando una situación de frío pulmonar, de decaimiento pulmonar, bueno, se trata de una situación que va a ser, después, a lo largo del día va a cambiar y entonces se presenta mucosidad en calor, claro que sí, porque con unas horas el pulmón adquiere una fuerza, una cierta irritación que lleva al edema que tiene a transformarse en mucosidad-calor. Lo veréis bien en el diagnóstico biológico esencial. Eso de situaciones en las que el enfermo cambia de estar presentando humedad-calor a humedad-frío es un asunto bastante frecuente. Imagínate una persona que tiene calor tóxico y te lo demuestra al enseñarte la lengua y presentarte una lengua, bueno, normal, pero que en la raíz tiene una capa saburral amarillenta, grisáceo amarillenta, que tiene unos puntos rojos claros, de los que se deduce, según mi magisterio, que esa persona tiene calor tóxico. Luego, a lo largo de la consulta, debemos enterarnos de si tiene un edema, porque la lengua te la ha mostrado llena de agua y de saliva, y tiene una lengua en calor o frío. Así que le pregunto al paciente si cuando bebe agua, que sea muy fría, o por el contrario no puede aguantarla y quiere agua tirando a tibia, sino caliente. ¿Qué está ocurriendo? Que en un primer contacto su tripa tiene, yo quiero beber siempre agua helada. ¿Por qué? Porque tengo una mucosa gástrica que me arde. Bueno, lo digo así para que se me entienda, no me arderá tanto, pero bueno. Entonces, o un píloro y un duodeno que tienen mucho calor. Si tienen mucho calor, yo bebo agua fría y me alivia y me quedo perfectamente bien. Muy bien. Pero hay personas que no pueden beber agua lo fría que yo, porque tienen un vacío de chi de bazo, una debilidad en la mucosa que les induce, cuidado, el frío no me viene bien, no quieren. Otras veces es un problema de garganta o de dientes, pero no quiere, la gente no quiere agua fría mucho. Entonces, deduzco que tienen un frío digestivo. No puedo sacar conclusiones totales en mi consulta de que ya sé que la edematización de ese sujeto es un edema en frío, porque si también tiene calor tóxico y ha tenido desde pequeño anginas y otitis media y abscesos y forúnculos y acnés y granos y fisuras y infecciones distintas, y encima se me corrobora con una capa lingual de donde está claramente puesto calor tóxico, tiene el calor tóxico, entonces varía el edema en frío que tiene
y lo varía en calor. Y entonces yo tengo que imaginar que a pesar de que esa persona me está diciendo que es friolera en el digestivo, hay un mecanismo que está cambiando su edema en humedad-calor. Entonces tendré que utilizar algunas veces principios fitoterápicos para enfriar la humedad-calor y para calentar humedad-frío. Y esto constituye un magisterio que hay que aprenderlo lentamente, pero sin parar. Eso hay que aprenderlo pronto. Fijaros bien en patologías como, por ejemplo, las mujeres que tienen infecciones constantes. Son muchísimas las que hay. Yo no puedo decir en qué porcentaje. Un urólogo me lo diría mejor. ¿En qué porcentaje la gente hace cistitis, uretritis, ureteritis? Bueno, pues está a la vista que se trata de una enfermedad que en los hospitales se trata con ciertas deficiencias. Porque la gente repite y repite, joder, pero si hay mujeres que están 50 años con cistitis, entonces, ¿dónde está el urólogo que lo entiende? Pero es que lo que debe entender antes de curarle es de una cierta complejidad, porque estoy diciendo que es la humedad-calor, la humedad-frío y el calor tóxico. Quizás un ejemplo, una cosa que me llamaba a mí la atención en Pamplona, es que hay una excursión muy común en la gente de Pamplona que van andando desde la ciudad a 22 kilómetros de distancia por el Camino de Santiago hasta llegar a Eunate, llamado pues las 100 Puertas, una ermita románica que tiene una gracia especial y que está rodeada de un arco de 100 arcos. Entonces, la gente un día de primavera-verano, pues salen desde Pamplona, tienen que subir andando hasta Herreniega y luego bajar directo a Obanos, cerca a Eunate. Bueno, cuando llegan a todas esas mujeres que van, miles, joder, llegan bandadas. Cuando llegan allá se encuentran con unos bancos de piedra. Unos bancos de piedra que están al sol del verano ya, pero que por la noche, en la noche de Euskal Herria, en la noche de Navarra, se han humedecido con el rocío, ya se han secado, pero no del todo. La mujer pone el culo allá en cuanto se sienta. Nada más poner el culo, si ella ya tiene una humedad en frío, contacta y se irrita más todavía todas las mucosas vaginales, uretrales y hasta vesicales. El frío de la piedra, que aparentemente está caliente por el sol, pero todavía conserva un rescoldo del frío de la noche, el frío suyo, humedad, con el frío, humedad de la piedra, muchísimas dicen lo mismo. Ya está, ya lo noté yo. Ya noté yo que me ponía agitada, que no, ya está. Ya me estaba infectando. Cualquier cosa, cualquier elemento que haya. A los hombres no nos pasa por nuestra morfología, pero a las mujeres, pues es una cosa muy frecuente y enseguida asciende la infección y se pone una cistitis o una uretritis. Y entonces, si no se entiende esta mecánica del edema propio que ella tiene en frío, más el edema propio en el que va a acabar, que es humedad-calor, pero tiene calor tóxico, el calor tóxico que está en su estructura inmunitaria le induce una respuesta de fiebre. Y entonces, en el mismo momento, la paciente tiene humedad, calor y humedad, frío a la vez. Y yo entiendo este mecanismo, no se cura nunca. Y eso es un magisterio que viene de la medicina china a la occidental. No es que venga, es simplemente lo completa. Y al completarlo permite una cura fascinante.
La cura de entender, por entender. Y ahora dice aquí para adquirir. Carmen Fuente, por favor, para comprar el libro, ¿dónde se pide? Pues no sé dónde se pide, pero pídelo donde sea. Así, en un teléfono. Tenéis un teléfono, en muchos teléfonos. Llamarme a mí, ya está. Oye, no sé, llamarle al Tony que está ahí. Así, un teléfono de esta oficina, 633 30 32 15. 633 30 32 15. Vale, me dicen que me despida, que soy abrumador y que por tanto os puedo hartar. Bueno, deciros que me gustaría que me tuvieseis en vuestro corazón como ya os tengo yo a vosotros. Un abrazo muy fuerte.